Buen día, Ikidokas. Les doy la bienvenida al quinto conversatorio de esta serie de charlas que estamos teniendo en el Liceo Polivalente Experimental de Concepción. Hoy día nos toca respondernos la pregunta: ¿y si nos acostumbramos demasiado a la violencia normalizada? ¿Ok? A estas alturas yo creo que van a empezar a encontrar aspectos redundantes entre las presentaciones de antes con la de hoy, por ejemplo. Pero no está de más repetir cosas. Además que estamos contextualizando, así que ustedes tienen que hacer el ejercicio de ir cambiando el contexto de las situaciones de violencia a estos ejemplos o preguntas que estamos respondiendo. Quiero profundizar, ¿ya? Hoy día en esto que a veces pasa súper desapercibido, que es cómo la violencia normalizada se va metiendo tanto en nuestras rutinas que dejamos de verla como algo malo. Y por eso insisto en repetir tanto en esto. Esto pasa en la escuela, pasa en la casa y también en espacios como en el kickboxing amateur o los deportes de combate. Sobre todo ahí porque la dureza, que es un concepto que representa fortaleza, puede disfrazar actitudes que van lastimando a la gente. Y no solo a nivel físico, también mental y psicológico. Cuando nosotros nos acostumbramos a cosas como las burlas, los gritos o las presiones excesivas, vamos corriendo el riesgo de volvernos súper insensibles. Y eso no está para nada bien. Nosotros vamos a ir explorando en esta conversación de hoy por qué es peligroso, cómo sucede esto y qué podríamos hacer para cambiarlo. ¿Están listos para darse cuenta frente a esta realidad, despertar ante esta realidad? Miren, a veces la violencia se vuelve parte del paisaje. Pongámonos a pensar un poco en nuestro grupo de amigos, por ejemplo. Supongamos que siempre hay alguien que está haciendo bromas pesadas, la típica talla pesadita, como poniéndonos apodos que no nos gustan, o haciendo comentarios que generalmente van con una sutileza que duele mucho, pero nadie dice nada porque todos consideran que es como la forma de ser de esa persona. En la escuela podría ser el típico compañero que siempre se mete con otro y al final todos se ríen, porque genera una situación chistosa y se va convirtiendo en algo normal. En la casa podría ser un familiar que te está diciendo constantemente que no seas débil, un primo, un hermano, que no seas débil cuando quieres expresar algo, ¿ya? Y generalmente tú lo dejas pasar porque en la familiaridad esto siempre ha sido así y uno se acostumbra a escuchar esas cosas. En el deporte de combate puede ser que un entrenador te grite cosas como sigue, no te rindas, viendo que estás a punto de colapsar físicamente. Y todos creen que eso es motivación. El coach tiene que saber decirte cuándo detenerte, porque al final no eres una máquina, es un producto que se deseche si se echa a perder. Entonces, eso no es normal. Para el sociólogo Pierre Bourdieu, que nos decía antiguamente que lo que se vive como natural es, muchas veces, lo que nos han enseñado a aceptar, quería decir que si crecemos viviendo estas cosas, nuestro cerebro las va a archivar como normales. Entonces, eso es un tremendo problema, porque cuando aceptamos estas actitudes sin cuestionarlas, vamos a dejamos de notar el daño que nos producen. Hay un estudio sobre deportes de contacto que dice que la cultura de la dureza en el entrenamiento puede normalizar tratos que afectan la salud emocional de los atletas.
un estudio de Sánchez y López del 2021. En la escuela o en la casa es lo mismo. Si siempre te quedas callado ante una burla o un grito, va a llegar un punto en que ni lo registras. Pero eso no significa que no te afecte. ¿Te ha pasado algo así en tu día a día? Por favor, haz memoria y piensa si has vivido situaciones como esa. Y aquí, pues, el peligro de que uno se vuelva insensible ante esto. Lo más grave de acostumbrarnos a la violencia normalizada es que nos vuelve tolerantes a ella, nos hace insensibles a ella. No solo a nuestro propio dolor, sino al de los demás también. Imagínate que en el liceo estás viendo a alguien que siempre es molestado en el recreo. Y todos se ríen, así que tú también lo dejas pasar. Entonces, eres parte del problema también. Con el tiempo puedes empezar a pensar que eso está bien, aunque sepas que esa persona se siente súper mal. ¿Por qué lo dejamos seguir? En el deporte de combate, es como cuando un compañero nuevo, alguien que está llegando recién al dojo, no puede seguir el ritmo del resto. Y todos los demás le dicen, oye, inscríbete en otro lado, esto no es para ti, etcétera, etcétera. ¿Ya? En vez de ayudarlo, en vez de hacerlo sentir parte del grupo. Esa insensibilidad se va extendiendo. De pronto nadie cuestiona nada. Son todos iguales, unas máquinas nomás. La psicóloga deportiva Carla Fernández señala que en los deportes de contacto la presión para parecer fuerte puede hacer que los atletas ignoren el impacto emocional de las críticas o las burlas. Esto no solo pasa en el gimnasio, ¿ya? En la casa igual, si te enseñaron que aguantar es lo correcto, puede ser que no te estés dando cuenta de que estás guardando un montón de emociones que te hacen súper daño. Y lo peor es que al volverte insensible, también dejas de notar cuando lastimas a otros. Ese es el gran tema de hoy. Por ejemplo, si en el kickboxing te ríes de alguien porque no pega fuerte, estás contribuyendo a esa cultura de es normal. Es normal reírse del que pega más despacio. ¿Crees que alguna vez has pasado por algo así? En el que tú eres parte de la situación de todos hacen lo mismo, así que yo lo voy a hacer. Piénsalo, por favor. No se trata de sentirse culpable, se trata de reflexionar. La cultura del aguanta en el kickboxing y más allá. En el kickboxing amateur, la idea de ser fuerte está en todos lados. Es un deporte que te reta a superar tus límites, pero a veces esa mentalidad se lleva al extremo. Por ejemplo, si estás en un entrenamiento y te duele algo, pero sigues porque el entrenador te dice no seas débil, estás normalizando una presión que no siempre es sana. Un artículo sobre la psicología del deporte explica que la glorificación de la resistencia en los deportes puede llevar a los atletas a tolerar abusos verbales o emocionales sin cuestionarlos. Gómez y Torres lo dijeron en 2023. Esto se parece a cuando en la escuela te quedas callado ante un comentario que te hiere, porque no quieres quedar mal, o en la casa si evitas hablar de cómo te sientes porque crees que nadie te va a tomar en cuenta. Esta cultura del aguanta no solo te afecta a ti, sino que hace que todos a tu alrededor sigan el mismo juego. En el deporte de combate o de contacto, si nadie dice nada, cuando un entrenador usa insultos para motivar, todos empiezan a verlo como parte del pack. En la escuela, si las burlas se vuelven rutina, el ambiente se pone denso para todos. Y en la casa, si siempre te piden ser fuerte, en lugar de escucharte, vas a terminar sintiéndote solo. ¿Qué tan seguido crees que dejas pasar cosas así solo porque es lo que hay? Por favor, pregúntate a ti mismo. Tómate un momento para reflexionar, como si estuvieras en una pausa antes de un combate en el ring o en el recreo del liceo, antes de un juego importante. ¿Hay algo en tu vida que aceptas solo porque siempre ha sido así? ¿Has sentido que tienes que aguantar una burla, un grito o una presión en la escuela, en casa o en un entrenamiento de kickboxing? ¿Alguna vez has visto a alguien sufrir por una broma o un comentario y no hiciste nada porque todos lo toman normal? ¿Cómo te sentirías si pudieras cambiar una de esas situaciones? Estas preguntas no son para hacerte sentir mal, sino para que veas qué cosas estás dejando pasar y cómo podrías empezar a poner un alto. Y no de forma individual, como grupo, de una manera muy civilizada.
En conclusión, chicos, chicas, despertar para cambiar lo normal. Esa es la acción, despertar ante esta realidad. La violencia normalizada, ya sea en la escuela, en tu casa o en el deporte de combate, se vuelve invisible porque nos acostumbramos a ella. Eso no significa que sea inofensiva. En el liceo, ustedes tienen la chance de darse cuenta de cómo las burlas, los gritos o las presiones afectan a todos, incluso si parecen pequeñas. Tienen que tener cuidado porque estas cosas también dan origen a otras como el acoso. ¿Has visto una situación de acoso en tu colegio? Toma nota, dirígete a las personas adecuadas y coméntalo. En el kickboxing, la dureza es parte del deporte, obvio, pero eso no significa que hay que tolerar actitudes que te hacen sentir mucho menos o que pueden lastimar al resto. Como decía la escritora Bell Hooks, el amor y el respeto son la base para cambiar cualquier forma de violencia. Suena un poco hippie o suena muy John Lennon, pero es que es verdad. Es verdad, te lo digo desde mi experiencia, desde el arte marcial puro y duro. Si empiezas a cuestionar lo que parece normal y hablas con tus amigos, profes o entrenadores, puedes hacer que el ambiente sea genial para todos. Vas a querer estar siempre ahí. No se trata de pelear contra el mundo, sino de dar pequeños pasitos, de a poquito. Una charla, oye, eso no está muy bien, o date un momento para escuchar a alguien. ¿Qué vas a hacer mañana para que lo normal sea algo que te haga sentir bien? Por favor, piensa en las preguntas que te hice hoy, reflexiona y coméntalo con tus compañeros y con tu profesor. Que estén súper bien, nos vemos en el próximo conversatorio, el número 6. ¡Adiós!